La leyenda del diablo de San Autlo. Eran las fiestas regionales de San Autlo. Todo el pueblo se reunía en la plaza para beber y disfrutar la feria. Durante esa noche las calles estaban prácticamente vacías y Julián aprovecharía la oportunidad para llevar a cabo su venganza. Cobijado por la oscuridad de la noche, atravesó el pueblo sin ser visto. A espaldas de la escuela, irrumpió aún una casa blanca de puerta roja. Julián se dirigió hasta el comedor, tomó una silla y la colocó en una esquina, de tal forma que cuando alguien entrara a la sala tardaría unos segundos en notar su presencia. Ahí sentado esperó con el revólver bien apretado entre su mano. Tenía un enojo tan grande que todo su cuerpo temblaba. Esperó nervioso, pensando que la puerta nunca se abriría y que nadie atravesaría por el arco que dividía la sala del comedor. Ya había esperado 6 largos años, pero ahora, ahí sentado, quizá a pocos minutos de obtener su venganza, sentía que no podía esperar más y que el tiempo transcurría tan lento que se sentía congelado en aquel momento. Solo, sentado en la penumbra, repasando en su mente una y otra vez el momento en el que le habían arrebatado todo. Julián siempre había sido un muchacho retraído, muy diferente de su amigo Antonio. De pequeños, Antonio siempre metía en problemas a Julián. Un día, se dedicaban a robar toda la ropa de interior que las vecinas colgaban en sus patios, y al otro día se robaban las limosnas de la iglesia. La gente decía que aquellos dos iban a caer en malos pasos, y así fue. Antes de acabar la secundaria, Antonio fue reclutado por el Cartel Rojo, y poco tiempo después convenció a Julián para que también entrara. Con el tiempo, Julián y Antonio se volvieron cercanos al jefe del Cartel Rojo, e incluso estuvieron invitados a la boda de la hija de este. Ahí fue donde Julián conoció a Jazmín, la hija de jefe. Jazmín también era una muchacha retraída. Tenía una belleza pálida y un cabello de un rojo intenso. La primera vez que Julián la vio fue cuando el esposo de ésta le levantó el velo durante la ceremonia religiosa. En ese instante, Julián se sintió a la vez tan exaltado como triste. Al verla, supo que aquella era la mujer indicada, pero al estarla contemplando en su ajuar blanco, también supo que su vida jamás estaría completa por no estar junto a ella. Jazmín sintió algo similar. La primera vez que vio a Julián fue durante la fiesta, después de lanzar el ramo. Resultó que lo había lanzado tan mal que el ramo había caído sobre el plato de Julián. Fue ahí cuando intercambiaron miradas. No bastó más de unos segundos para que los dos quedaran prendados uno del otro. Durante el resto de la fiesta se les vio platicar y reírse a carcajadas. Parecían amigos de toda la vida. Nadie hubiera sospechado en ese momento que todo terminaría tan mal para aquellos dos. El amor de Julián y Jazmín fue creciendo en secreto y pronto comenzaron una relación a escondidas. Su amor prohibido pronto le regaló una sorpresa. Un día, Jazmín acudió muy discretamente a Julián. Estaba muerta de miedo y pronto también lo estuvo Julián. Ella estaba embarazada y aseguraba que el hijo era suyo. Julián estaba muy contento, pero pronto esa felicidad se tornó amarga. Si alguien se enteraba de aquello, su vida correría peligro y quizá también la del bebé. Así Julián le pidió tiempo a Jazmín. Necesitaba encontrar la forma de poder escaparse juntos. Pero los meses pasaron y la panza de Jazmín creció y creció. Era tan evidente que tuvo que anunciar que esperaba un bebé de su esposo. Pero el día del nacimiento, el bebé no nació con la clara piel de sus padres, ni el rubio cabello del supuesto padre, ni el cabello rojo fuego de la familia de la madre. El bebé nació moreno, de cabello negro, y para todo aquel que conociera a Julián, con un rostro muy parecido a este. El esposo de Jazmín estaba furioso, le recriminó y luego se marchó para hablar con su suegro. En la noche, Jazmín escapó del hospital con ayuda de Julián. Este a su vez había recibido la ayuda de su mejor amigo Antonio, quien lo refugió en la casa de su madre en San Autlo. Pasaron varias semanas antes de tener noticias de Antonio. Este les contó que el esposo de Jazmín había enloquecido después del escape de esta. Había matado al papá de Jazmín y había tomado el control del Cartel Rojo. Julián y Jazmín estaban muertos de miedo. Temían sobre todo por la vida de su hijo, el pequeño Antonio, al que habían nombrado en honor de quien ellos creían había sido su salvador. Antonio les había dicho que les iba a ayudar a salir del país y que debían esperar en casa hasta que él les consiguiera la documentación y los pasajes. Pero los días pasaban y no tenían noticias de Antonio.
hasta que finalmente el silencio perpetuo con el que vivían Julián y Jazmín se estremeció con un crujido de la puerta roja. Antonio entró con un semblante sombrío. Mientras que Julián estaba alegre de verlo, se sentía tan agradecido con él. Antonio era como el hermano mayor que nunca tuvo. Después de todo, él siempre lo había protegido y había visto por él, desde su infancia hasta aquel momento en el que más lo necesitaba. Se sentaron en el comedor. Julián se sentó en la misma silla donde esa noche estaba sentado, ahí donde apretaba el revólver en la oscuridad, ahí donde tiempo atrás cargaba a su bebé mientras Jazmín preparaba el café. Antonio cada vez se veía más intranquilo, más pálido y sudaba como de nervio. Julián intentó averiguar qué sucedía, pero Antonio no decía nada. Aquel semblante le recordó a Julián la primera vez que Antonio había usado el revólver por primera vez. La primera persona a la que Antonio se había llevado había sido a su propio padre. Aquel hombre había sido un borracho iracundo que solía golpearlo a él y a su madre. Estaban reunidos en la mesa como en aquel momento. Julián los acompañaba, ya sabía lo que iba a suceder. Los dos habían hurtado el revólver antes de que el padre de Antonio llegara. Mientras todos comían en la mesa, Antonio se dedicó a mirar a su padre. En aquel entonces, Antonio recién se había metido al cartel y no era tan duro como luego llegó a ser. Julián notó cómo sudaba y lo nervioso que se encontraba, y entonces los disparos sonaron por debajo de la mesa. Su padre cayó al suelo en agonía. Antonio se levantó temblando de la silla, se acercó hasta su papá y con lágrimas en los ojos le dio uno en la cabeza. Lo lamento tanto, dijo Antonio. Julián apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras. Antonio había sacado un revólver por debajo de la mesa. Primero le disparó Jazmín en la nuca. Julián estaba atónito. Incluso después de que Jazmín cayera al suelo no pudo reaccionar. Escuchó 3 disparos más, sintió un pesado golpe en el pecho y cayó al suelo. Todo había sucedido demasiado rápido. Sentía mucho calor y después sintió mucho frío. La oscuridad lo invadió todo. Julián no supo cuánto tiempo duró en aquella penumbra. No había sonido, no había nada, pero a un punto comenzó a escuchar el sonido de un cascabel. La oscuridad se fue alejando y pronto pudo enfocar la noche estrellada. Estaba en una zanja de tierra. Frente a él, el rostro ausente de Jazmín. Quería llorar, pero no podía moverse. No podía gritar, tan solo podía sentir el dolor del mundo. Hacía frío y un coyote aulló en la lejanía. Cuando hubo silencio, escuchó nuevamente el sonido del cascabel. Luego se dio cuenta de que se trataba de una serpiente. Este animal subió por la zanja y en cuanto se perdió, se escuchó la misteriosa voz de una mujer. En el borde de la zanja vio acercarse unos pies descalzos, pies que tenían un sobrenatural tono rojizo. Como no podía moverse, no podía ver más allá de los rojos pies, pero estaba seguro de que de haber podido mirar, se hubiera encontrado frente a una mujer con la piel totalmente roja. Era una simple leyenda con la que había crecido, pero se decía que en las tierras de nadie merodeaba un ser demoníaco de pellejo escarlata, capaz de revivir a los muertos a cambio de un precio. La mujer ni siquiera tuvo que decir nada. Julián sabía que no estaba muerto, entonces estaba loco, pero en cualquier caso, para él solo quedaba un camino. Acepto, dijo sin decir una sola palabra. Se escucharon murmullos afuera de la casa de la Puerta Roja, y luego llegó hasta Julián el crujido de la puerta. Entonces la casa se llenó rápidamente de risas y carcajadas. Antonio había regresado de la feria junto a su esposa e hijo. Se veían felices y el pequeño traía en la mano un enorme algodón de azúcar. La primera en notarlo fue la esposa de Antonio, quien dio un grito ahogado a Julián sosteniendo un revólver. Antonio no podía creerlo. Había escuchado rumores. Los del cartel hablaban de un misterioso fantasma que los estaba cazando. Algunos decían que el que había matado al nuevo jefe había sido el mismísimo diablo, pero las descripciones que le habían dado a Antonio lo habían dejado helado, y ahora mientras veía a Julián entendía que no habían sido solo rumores. Por favor, fueron las primeras palabras de Antonio. Julián apuntó su revólver a Antonio. Durante 6 años había estado sirviendo a la mujer roja con el simple fin de poder completar su venganza, y ahora, que por fin estaba tan cerca, tenía dudas de jalar tantas veces el gatillo. Julián apuntó ahora a la esposa de Antonio. ¿Por qué me traicionaste?
preguntó Julián. Me habían amenazado, me iban a matar, contestó Antonio. Su voz temblaba. Comprendo, dijo secamente Julián. Ahora entendía que nunca había tenido un hermano mayor. Para Antonio tan solo había sido un cómplice, un acompañante, un chivo expiatorio. Dime, dijo Julián, si te dieran a escoger ahora, ¿salvarías tu vida o la de tu familia? Antonio rompió en llanto. Mi familia es inocente, por favor déjala ir. Además hay algo que... Julián disparó 2 veces en las piernas de Antonio. Esta noche sufrirás lo mismo que yo sufrí, dijo Julián, y sin darle más largas al asunto, disparó primero al rostro de la mujer de Antonio, y luego le disparó al hijo en el pecho. Antonio gritó de dolor y luego balbuceó otras cosas que Julián no pudo comprender. Es tu hijo, repetía Antonio, mientras se arrastraba hasta el cuerpo del pequeño niño. Julián lo miró incrédulo y luego observó al pequeño. El niño tendría alrededor de 6 años, su piel era morena y sus cabellos negros. Era tan parecido a Antonio como a él mismo, aunque eso no lo podía asegurar del todo. Había perdido su reflejo desde que había servido a la mujer roja, y el recuerdo de su propio rostro se desvanecía día con día. Sin embargo, una especie de intuición al ver el rostro del niño lo llenó de completo terror y estremecimiento. Antonio tomó en sus brazos la cabeza del niño. Lloraba desconsoladamente. Julián nunca creyó posible que Antonio pudiera llorar de esa manera tan desolada. Fingí su muerte, dijo Antonio entre sollozos. No podía fingir la de ustedes, pero fingí la de él. No pude matarlo. Antonio parecía hablar sinceramente. Julián lo sabía y sintió tanto remordimiento que dio un grito infernal mientras vaciaba el resto de las balas sobre su sien. Apretó el gatillo una y otra vez, pero todas las balas quedaron incrustadas sobre la pared. Cayó arrodillado ante el cuerpo de su hijo. Estaba vacío. Finalmente se encontraba, de cierta forma, muerto. Todo lo que quedaba de Julián murió aquella noche. Un cascabel se escuchó en la penumbra de la puerta roja. La mujer lo llamaba y él debía de seguir su llamado. Julián se puso nuevamente de pie. Su cara no reflejaba ninguna emoción. Ni siquiera volvió a ver el cuerpo. Dejó la casa y Antonio, quien permaneció todas las noches llorando al hijo que había cuidado por 6 años. Julián no llegó a escuchar el canto del gallo ni el disparo con el que Antonio posteriormente se quitó la vida. Se dice que en San Autlo, durante las fiestas regionales, el diablo anda por las calles, llevándose a los niños que vagan solos por las noches oscuras. Bueno, diabluras, espero que les haya gustado este mito leyenda que se cuenta en esta alejada comunidad. El siguiente video lo subiré este sábado 1 de octubre, pues quiero anunciarles el plan que tengo para este 1 de octubre que tendremos en el canal. Te recuerdo que si quieres que te salude en un siguiente video, no te olvides de dejar tu comentario y darle corazoncito y suscribirte. Te deseo dulces pesadillas y pórtate mal.